quien hable y quien ministre a nuestro corazón. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de ser tus hijos. Gracias porque, Señor, tú tuviste compasión, tuviste amor para con cada uno de los que estamos aquí, y principalmente gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, que aún sin merecerlo, tú, Señor, en tu misericordia y en tu amor, tuviste a bien, Señor, pues tocar nuestros corazones, hablar a nuestras vidas. Señor, en este momento te pido, Padre Celestial, que tú seas con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, tú disciernes nuestros pensamientos. Tú mejor que nadie sabe, Señor, lo que guarda, lo que adolece, lo que necesita. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas hablando a nuestra vida. Sigue abriendo nuestro entendimiento y tocando nuestro corazón de tal manera que seas tú obrando en nuestra vida. Sabemos que eres tú el que convence, el que redarguye, el que consuela, el que anima, pero también el que confronta. Nos ponemos en tus benditas manos. Por favor, quita toda palabra ociosa, sino que la que ha de edificar al corazón de tu grey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a manera de introducción voy a hacer una remembranza de lo que vimos la vez pasada, esto con la finalidad de que podamos pues hilar este mensaje y continuar aprendiendo lo que Dios demanda para cada uno de nosotros, ¿sí? Y también poder concluir con este tema del discípulo y la obediencia, ¿sí? Ya que una de las evidencias más contundentes de ser un verdadero discípulo de Jesús es la obediencia al Evangelio, ¿sí? Porque la obediencia a Dios y a su palabra, esta es la señal, es el sello de un verdadero discípulo de Jesús. Y bueno, vimos este capítulo 15 de Primera de Samuel, donde nos habla de una historia de un desobediente, porque vimos cómo es que Samuel fue con Saúl, ¿sí? Para que él fuera pues a hacer una orden que Dios le había dado, ¿verdad? A destruir a los amalecitas, pero este no obedeció. Y bueno, en el versículo 22, que prácticamente partimos de este versículo, y le voy a pedir a mis hermanos, aquí ya lo tenemos, le voy a pedir por favor que me ayuden a dar lectura, ¿sí? Para entender qué es lo que le dijo Samuel a Saúl. Leamos por favor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y bueno, de este versículo aprendimos que la palabra obedecer viene del vocablo hebreo shama. Es un verbo que aparece 1160 veces en la Biblia, lo cual indica que la obediencia pues es importante para Dios, ¿sí? Entonces, dijimos que obedecer es oír inteligentemente, no es solamente escuchar, ¿sí? Es estar percibiendo perfectamente cuál es la instrucción que se nos está dando, ¿sí? Es atenderla, ejecutarla con humildad, ¿sí? Las instrucciones, porque no se concibe que diga alguien que es cristiano y que no obedezca la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, no desobedezcamos deliberadamente a Dios, porque Él es un Dios santo y Él no admite nada de pecado. Él es justo y Él quiere que le obedezcamos, ¿sí? Porque pues la palabra de Dios en el mismo Proverbios 3:12 nos dice que Él castiga el pecado de sus hijos.
Por ello es que debemos vivir los principios, los mandatos de Dios lo más posible apegados a lo que Él nos dice en su palabra, ¿sí? Y bueno, en esta historia vimos cómo es que llega el momento en que el pecado de los amalecitas los alcanzó y Dios iba a castigar a este pueblo a través del rey Saúl. Y para ello, pues Dios le reveló a Samuel, ¿sí?, que fuera con Saúl y le dio instrucciones precisas, específicas a Saúl. Y estas fueron que eliminaran a Amalec, que destruyera todo lo que tenía este pueblo, ¿sí? Pero también Dios le reveló a Samuel que Saúl había abortado la misión, que no había hecho caso a lo que se le había pedido, él no obedeció. Entonces, pues por ende, Dios se dolió en su corazón porque Saúl no obedeció, y también al profeta Samuel se apesadumbró, se enojó, tuvo celo en su corazón, y él dijo, pues ¿cómo es posible que no obedezca las instrucciones de Dios? Entonces tuvo celo porque no se ejecutó la orden de Dios, el mandato que había dado Dios, ¿sí? Y entonces aprendimos de ello que nosotros tenemos que tener celo por la palabra de Dios, celo por las cosas de Dios, porque no podemos ser indiferentes a ello. Y bueno, este celo tiene límites, dijimos, ¿sí? Porque podemos airarnos, pero no debemos de pecar. Porque podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no, ¿sí? Al contrario, Él es el que nos revela las cosas que tenemos que corregir. Por ello es importante hablar la verdad, ser valientes y asumir nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo para obedecer esa misión, ¿sí? Esa misión que a usted y a mí ya se nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa misión? Es que vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo, que hagamos discípulos y les enseñemos a que guarden. Y aquí la palabra guardar significa obedecer, ¿sí? Todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces vamos a continuar con este versículo que nos quedamos, el cual dice a la letra: y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye por los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. Y aquí el término acabar, ¿sí?, cuando dice este versículo, hasta que los acabes, significa no dejes el más mínimo rastro de ellos, ¿sí? Los vas a borrar de la faz de la tierra, ¿sí? Todo lo que ellos tienen lo vas a aniquilar, todo lo vas a eliminar, ¿sí? Esto es lo que le mandó Dios a través de Samuel al rey Saúl, ¿sí? Versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Y qué está haciendo aquí el profeta Samuel con el rey Saúl? Pues lo está confrontando, ¿sí? Porque no obedeció a la voz de Dios. Y mi hermano, cuando a ustedes lo confronten con su pecado, tenga usted temor de Dios. Continúa el versículo diciendo, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Saúl? Vio el botín. ¿Y qué es el botín? Bueno, es la ganancia. Vio lo material, ¿sí? Solamente. Y tristemente hay hijos de Dios que solamente ven el botín, ¿sí? Esto es, las cosas materiales, ¿sí? Entonces, el Señor le dice, ¿no?, aquí a Samuel a Saúl, solamente ves tu ganancia. Y miren, mis hermanos, que hoy en día en las iglesias pasa lo siguiente, porque hay ministros que solamente ven el botín y están predicando, están en pleno culto y están predicando, y de repente se paran y dicen, ¿qué dice, Señor? Ah, sí, Señor, ok. Ah, ok, sí, está bien, Señor. Tú dices
pasó, yo soy tu siervo, te voy a hablar a tu pueblo, ok. Y de repente dicen, hermanos, el Señor me acaba de revelar en este momento que aquí hay más de 100 personas que van a traer $1,000. Y ustedes mejor que nadie saben quiénes son. Y si no los traen ahorita, yo voy a dar sus nombres. ¿Es así? Por favor, prepárese y véngase para acá. ¿Sí? Y venga aquí. No estoy mintiendo, hermanos, no estoy siendo exagerada. Así hay muchos pastores hoy en día, principalmente allá con nuestros vecinos del norte. Aunque a nosotros, digo, no nos escapamos. ¿Por qué? Son lobos rapaces que están trasquilando a las ovejas. Son como Saúl, cuando en su origen quizás a lo mejor Dios los llamó, los encomendó para que predicaran la palabra, pero el asunto es que ven el botín y se quieren quedar con él. ¿Sí? Y eso le pasó a Saúl, codicioso de ganancias deshonestas. Luego dice el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y bueno, aquí me surge una pregunta. No sé si este tipo estaba mal de la cabeza o la desobediencia lo hizo así, quizás lo desquició, porque luego dice un montón de incomprensión
yo he pecado. Pregunto, ¿sería verdaderamente su arrepentimiento de este rey o estaría fingiendo como Judas? Vamos a investigar. Versículo 23 continúa diciendo, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Y otra vez empieza a justificar este rey, ¿sí? Le echó la culpa ahora al pueblo, ¿sí? Y luego continúa diciendo, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, como si Samuel fuera Dios, ¿no? Versículo 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y otra vez se pone espiritual este rey, ¿no? Él pensó que al decirle, Samuel, vente, ven conmigo, vamos a adorar juntos, pues pensó que iba a pasar desapercibido, pero no. Fíjese, Samuel tenía un discernimiento tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que le falta hoy en día a la iglesia? ¿Sí? Ahora, ¿sabe usted qué es el discernimiento? Es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Es saber distinguir entre lo negro y lo blanco. Es saber distinguir entre lo puro y lo vil. Y ese discernimiento, hermanos, nos hace falta mucho aquí a la iglesia. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué tremendo, ¿no? Que le dijo, no volveré contigo. Le voy a platicar otra anécdota. Una mujer, ¿sí?, que había creído, que se había convertido, le dice al pastor, oiga, pastor, fíjese que desde que me convertí me estoy quedando sola. Y la otra vez me invitó una hermana de una iglesia y la acompañé. Pero ¿qué cree? Que esta hermana se pone a contar chistes colorados. Y yo le dije, oye, no digas eso, porque eso entristece al Espíritu Santo. Y esta hermana me dice, ay, qué santurrona eres. Y yo le dije, discúlpame, pero no. Yo sé lo que te estoy diciendo porque es una convicción para mí. Y yo no quiero ensuciar ni escuchar con tus chistes mi mente. Y le dice, bueno, pues entonces, ¿dónde quedó la libertad en Cristo? Ahí en tu iglesia los tienen bien oprimidos. Dice, no, estás mal, ¿sí? Esto es mi convicción. Ahora, cuando usted se queda sola con Jesús, ni se imagina lo que puede pasar, hermanos. Porque a veces los disque amigos hacen mosca en nuestra vida. A veces son piedra de tropiezo para nosotros. Y mire, mi hermano, es más vale quedarnos solos como Jesús, porque Jesús se quedó solo, ¿sí? Es más, que dijo Jesús, les dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen mi voluntad, ¿sí? Entonces le pregunto aquí, ¿cuántos somos amigos de Jesús? ¿Ninguno? ¿Ninguno es amigo de Jesús? O sea que ninguno hace la voluntad de Él. Sí, hermano, sí, pero eso cuesta. El hacer la voluntad cuesta. A veces no va a ser nada grato. Termino con esta historia en el versículo 27. Y volviéndose Jesús para irse él, o sea Saúl, se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Y quién era este? David, sí. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado. Otra vez, aparentemente está confesando. Pero escuche lo que viene a continuación. Dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y bueno, este es el típico cristiano que le preocupa más su reputación, su apariencia, ¿sí? Saúl se comportó como todo un político mexicano.
hermanos, porque hace lo que se le da la gana, roba, miente, tranza y avanza. Así se empezó a comportar Saúl como un político mexicano. Y entonces empieza a hacer diplomacia con Samuel. Ándale, hónrame para que la gente vea que estoy contigo, ¿sí? Que tú eres el siervo y no me dejes en vergüenza, y adore a Jehová. Qué increíble, ¿no? Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Quién adoró solamente? Saúl, ¿sí? Bueno, él pensó que estaba adorando, ¿verdad? Porque yo creo que Dios ni recibió su adoración. Versículo 32. Y después dijo Samuel: traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. O sea que llegó quizás a lo mejor cantando los cánticos que cantaba Saúl: viva Jehová, viva Jehová. Pero, oh sorpresa, venía muy contentito él, ¿verdad? Y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ush, me salvé. Qué buena onda era Saúl, que me perdonó la vida. Versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo Samuel? Así es. El otro según estaba adorando, ¿no? Saúl. Y Samuel pidió la espada y lo cortó en pedacitos. Y usted dirá: ay, qué gráfico se oye esto. Y escúcheme bien, hermanos. Este era el juicio del pecado. Y detrás de este versículo está el sacrificio de Cristo. Ponga mucha atención. Dios tuvo que quebrantar a Jesús en la cruz, y lo hicieron una masa sanguinolenta, porque Dios trata drásticamente al pecado. No podemos seguir jugando con el pecado. Por el amor de Dios, no juguemos con el pecado, porque Dios lo trata drásticamente. Y Samuel entonces lo hizo pedacitos, lo esparció, lo tiró. Este es el juicio de Dios. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a la casa de Gaba de Saúl. Y note este último versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl. Esto es, jamás lo volvió a ver. ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque ya no pudo tener trato Samuel con Saúl. Y aquí Samuel representa al cristiano obediente, verdadero, genuino, discípulo de Dios, en contra del falso. Sí, porque ya no tenían nada en común, nada en común. ¿Qué no dice la Biblia? Os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún ni comáis. Eso lo dice Primera de Corintios 5:11. Termino con esto, mi hermanos. Cuando alguien está así como Saúl, tan obstinado, agarrado de su error, ya no tiene nada que hacer con esa persona o con esa relación. Jesús lo puso de esta manera. Él dijo: no le echéis las perlas a los cerdos. Y esta es una expresión muy fuerte. A veces hay que cortar con muchos disque amigos, ¿sí? Que siguen en su vana manera de vivir, que están mal, que aunque usted ya le ha dicho y le ha predicado, ellos siguen obstinados, ¿sí? Nota entonces la importancia con la que Dios trata la obediencia de sus discípulos. ¿Alcanzaron a percibirla?
¿qué respuesta le va a dar usted a Dios? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios? Mire, mi hermano, a mí me llama la atención ahí en Génesis 6, cuando Dios le dice a Noé que construyera una barca, porque dijo que iba a mandar un diluvio e iba a destruir a todos los moradores. Y le dijo, hazte una arca, ¿sí?, de gofer. Esto era de madera de ciprés. Y me llama la atención que él no le dijo, Señor, ¿por qué no de pino? No, él no dijo nada, ¿sí? Le dio las instrucciones precisas y no, él la hizo. Dice, haz una arca de 138 metros de largo por 33 de ancho y 14 de alto. Y él lo hizo tal como le dijo Dios que la hiciera, ¿sí? Lo mismo dice de Abraham, lo mismo lo dice de Moisés cuando éste hizo el tabernáculo. Y dice la escritura, y Moisés hizo conforme a lo que Jehová le dijo que hiciera. Hermanos, esa es una gran diferencia entre los verdaderos discípulos de Jesús y los que dice que son y no lo son. Le pregunto, ¿de cuál es usted? Y esta es una pregunta de la cual cada uno de nosotros ha de contestarle a Dios, ¿sí? Recuerde, Él conoce nuestro corazón, Él discierne nuestros pensamientos. Le voy a invitar, mi hermano, a que se ponga de pie, cierre sus ojos, haga de cuenta que usted está a solas, olvídese de que a quién tiene a su lado. Vamos a orar y si es necesario pedirle perdón a Dios, hagámoslo, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, Señor, aquí hay mucho pueblo tuyo que son verdaderos discípulos. Señor, gracias porque estamos creciendo, gracias porque estamos madurando. Tú mejor que nadie conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a seguir madurando. Queremos obedecerte, Señor. Queremos atender las instrucciones que tú nos has dado, como tú nos lo has dicho, Señor, y no como nosotros creemos o pensamos que es mejor, Padre. Perdónanos porque a veces hay obstinación en nuestro corazón, hay rebeldía, Señor. Pensamos que nosotros sabemos más que tú y nos equivocamos, Señor. Tú dices que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Es cierto que también, Padre, tú puedes, Señor, al igual que como lo hiciste con Samuel, revelar, Señor, cómo es que estamos, Señor, delante de ti, Señor. Sabemos que nada es oculto a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre bendito, a ser obedientes, a ser hijos tuyos, Señor, que disciernen perfectamente cada una de las instrucciones. Te necesitamos, Padre celestial. Ayúdanos a corregir, Padre, a no ser obstinados, Señor, porque si no estaríamos cayendo en idolatría y eso es algo que tú aborreces y que no te agrada, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a actuar conforme a tu palabra y a tus principios. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, quebrántalo, Señor, de tal manera que podamos, Señor, ser humildes y sencillos a tu voz. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por